director de sistemas de EFOR, empresa de tecnología de Grupo Integra. Me acompaña para este webinar Enrique Cidia, del Departamento de Expansión de Negocio de EFOR. Agradeceros a los que os conectéis a este webinar, que habéis asistido a otros, y a los que no, os contamos un poco de la dinámica que vamos a seguir durante este webinar. En concreto, este webinar acerca de estudio de costes en Azure es el tercero y, en principio, el último de una serie que ya iniciamos sobre dos temáticas alrededor de Azure. Una primera temática sobre los temas de backup, tanto de ficheros como de base de datos sobre Azure, poder utilizar esas ventajas de esos servicios en la nube pública de Microsoft. Hicimos un segundo webinar como continuación de este primero, dando el siguiente paso para transformar ese backup remoto sobre los servicios de Azure en un plan de contingencia, cómo pasar de simples datos a máquinas virtuales y poder levantar ahí nuestra actividad y nuestra continuidad de negocio. En estos dos webinars lo vimos también desde el punto de vista práctico, no solamente teórico. Hicimos la parte de demo y se vio que todo esto está avalado por una realidad tecnológica. Para aquellos que no asistéis a estos webinars, también os podéis solicitar el acceso a esta información en los webinars anteriores. El objetivo de este webinar es, una vez que ya hemos visto parte de todas las posibilidades que podemos conseguir con la nube pública, realmente aterrizarlo en un proyecto planteándonos ya desde el punto de vista económico, salvado el tema técnico, cuánto nos cuesta un proyecto en nube pública, un proyecto en cloud, un proyecto en Azure, frente a un proyecto que acometamos en nuestras propias instalaciones. Como comentamos en otros webinars, el objetivo de trabajar en servicios de nube no es exclusivamente trabajar en nube, sino también por hacerlo de un modo híbrido, con lo cual el momento en el que tengamos que replantearnos una renovación tecnológica o una inversión en levantar un nuevo servicio o adquirir infraestructura, es un buen momento para hacer esta reflexión. Y el objetivo de este webinar es ayudaros a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de los dos escenarios, qué elementos realmente debemos de plantearnos para hacer una comparativa real de lo que supone en costes una infraestructura on-premise o una infraestructura en Azure. Y hemos hecho unos cálculos para que veáis una situación real y los resultados que arroja todo esto. Esto lo vamos a ir viendo durante la presentación. Hay habilitada también una zona de preguntas y respuestas donde podéis lanzar preguntas que iremos respondiendo, con independencia de que, más allá de la duración de este webinar, quedamos a vuestra disposición a posteriori para solventar cuando necesitéis. Y sin más, le voy a dar entrada a mi compañero Enrique, que me acompaña en este webinar, para que os haga una pequeña introducción de parte del contenido y un poco de parte de lo que somos como compañía, para los que no nos conozcáis mucho aún. Buenos días a todos. Nada, simplemente me vais a dejar explicaros en 2 minutos un poco qué es lo que somos, ¿no? O quiénes somos, porque algunos de vosotros sí que nos conocéis ya, pero otros quizá o nos acompañéis en este webinar y que sea nuevo para vosotros. Simplemente deciros que nosotros somos ya desde hace mucho tiempo, somos una consultora líder global en servicios y en soluciones tecnológicas que tienen que ver sobre todo con la gestión, la comunicación y el marketing en las empresas. Ya veis ahí, en el ángulo superior derecho, veis que EFOR hoy, la innovación necesaria. Bueno, ese es nuestro eslogan, es un eslogan que nos define, y nosotros aquí en EFOR lo que entendemos es que la innovación tiene que ser siempre desde un punto de vista práctico y que sea de mejora permanente en todos los procesos clave de la empresa. El caso al final es que nos faciliten el crecimiento y la rentabilidad de esas empresas, ¿no? Entendemos que aquellos que nos contemplen o que contemplen la innovación continua en sus sistemas y tecnología, que seguramente lo haréis muchos de vosotros, tiene un enorme potencial de liderazgo y crecimiento. Algunos datos, simplemente por deciros, algunos datos que avalan nuestra labor. Nosotros somos más de 150 profesionales hoy por hoy. Muchos de ellos estamos ya certificados y en constante formación en los principales fabricantes de tecnología, sobre todo Microsoft, Symantec, pues Google, Citrix, VMware, Bing. Bueno, pues ya sabéis que los fabricantes más reconocidos a nivel mundial, bueno, pues nosotros prácticamente tenemos certificaciones en todos ellos. Deciros también que disponemos de una cartera de más de 1.500 clientes y que por nuestra política de expansión permanente, nosotros estamos presentes tanto en Madrid como en Barcelona, como en Bilbao y en Zaragoza.
Y seguramente en webinars posteriores os tendremos que decir alguna ubicación más, ¿vale? Pero principalmente ahora estamos aquí. Si veis, a grandes rasgos, un poco las líneas en las que nosotros trabajamos, líneas de negocio, abarcan todos los ámbitos que tienen que ver con tecnología, tanto soluciones de software como marketing online, más dirigido a la parte web de Internet, diseños de páginas web, todo lo que tiene que ver con hosting profesional, sistemas de gestión, formación tecnológica y un poco lo que hoy nos compete, sobre todo, se centraría en el área tanto de sistemas como soluciones en la nube. Si pasamos a la siguiente diapositiva, no me quiero centrar en nada, pero que veáis que tratamos prácticamente servicios en todas estas áreas, tanto en infraestructuras como CAO, Helpdesk. Nosotros contamos con un centro propio de atención a usuarios. Todos los servicios que demandan nuestros clientes, en esta área lo que hacemos es canalizarlos a través del CAO. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento de sistemas, outsourcing de sistemas, es decir, determinados perfiles en empresas, consultoría de sistemas, seguridad. Ya veis que lo paso bastante por alto porque si veis en el ángulo inferior derecho tenéis nuestra página web www.efor.es donde podéis consultar absolutamente con más detalle todo esto que estamos tratando, ¿vale? De la misma manera, nosotros, al ser hosters y tener dos ISPs, tanto uno en Madrid como otro en Zaragoza, lo que hacemos es ofrecer soluciones globales que tengan que ver con todos estos servicios, tanto registro como hosting de dominios, alojamiento en modo housing y servidores privados de nuestros clientes en nuestras instalaciones, planes de continuidad de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo también soluciones en la nube que están tan de moda ahora y que además hoy vamos a hablar de Azure, pues simplemente deciros que pensamos que el futuro es la nube y que EFOR en este aspecto asesoramos y proporcionamos los servicios necesarios y que permitan mayor productividad, colaboración y movilidad. Para ello, pues bueno, ya en algún otro webinar ya hemos hablado de ello. Para ello nos valemos siempre de soluciones en entorno Microsoft como Office 365 y como Azure. Si queréis, entramos ya a la parte de lo que sería partner del año. No me gustaría dejar pasar por alto esto porque para nosotros sí que es muy importante y es que nosotros como empresa, pues bueno, que nos valemos sobre todo de soluciones que damos de Microsoft, pues deciros que hemos sido galardonados por Microsoft como mejor partner de pymes del año. ¿Y por qué se nos ha dado esto? Entendemos que lo que ha valorado Microsoft es el reconocimiento de tres principales valores que nosotros tenemos. Uno es nuestra estrategia, es decir, apostar por Microsoft como base tecnológica sobre la que crear nuestras soluciones verticales y de nube. Por otro lado, nuestro equipo, un equipo humano comprometido, motivado y en permanente formación. Y por otro lado, sobre todo vosotros, pues nuestros clientes, porque sin vosotros no seríamos nada. Y este galardón, pues, es un premio a vuestra confianza. Una vez que ya hemos hecho una pequeña introducción de lo que seríamos nosotros, si os parece, vamos a entrar ya en lo que nos compete hoy, ¿vale? Que sería Azure. Paso de nuevo a Carlos la palabra. Bueno, para los que quizá os suene esto por primera vez o los que hayáis asistido a otros webinars, no vamos a hacer ahora, porque no es objeto de este webinar, no de moda Azure, simplemente recordar un poco qué tipo de servicios, qué soluciones nos podemos apoyar en Azure para trabajar. Y son dos áreas muy sencillitas para recordar lo que es Azure. Básicamente, como punto de entrada, o para que sepamos que hay detrás de la nube de Microsoft, es un conjunto de data centers distribuidos por todo el mundo. De hecho, aquí en Europa hay 2 data centers, desde los cuales Microsoft nos da la opción de prestarnos servicios bajo varias modalidades que luego veremos. Cualquiera de esas modalidades las vamos a consumir en una modalidad de pago por uso, que es una de las flexibilidades importantes y quizá la bandera a través de la cual se nos dan a conocer este tipo de servicios. Un tema de pago por uso, ¿vale? Básicamente las 3 categorías que estáis viendo en nuestra slide. Infraestructura de servicio, es decir, toda la infraestructura que yo tengo en mi data center o que yo tengo en mi empresa con dependencia tamaño, mis servidores, mi almacenamiento, mi infraestructura de backup, mi infraestructura de comunicaciones. Puedo consumir también ese tipo de recursos solamente a nivel de servicios. Podemos también plantearnos cuando yo trabajo sobre Azure o cuando quiero hacer
una explotación de servicios sobre Azure, trabajar solo sobre el servicio, quiero un servicio de base de datos, no tengo por qué tener toda la infraestructura accesible para mí para trabajar sobre un servicio de SQL, por ejemplo. Eso también va a una repercusión de costes. Y también trabajar solamente lo que son servicios. Yo lo que quiero tener un sitio web, quiero tener una conexión entre dispositivos, quiero tener una gestión de identidades, una autentificación y solamente quiero consumir ese servicio, pagar por el uso de ese servicio. No quiero tener que pagar por el uso de otros elementos. Entonces, ese pago por uso siempre está condicionado a cuántos elementos quiero acceder y por cuántos elementos se me va a cobrar. Es decir, aquí vamos a empezar a ver o a trasladar ese acceso a servicios en los costes que supone el acceso a esos servicios. ¿De acuerdo? Trasladado esto a una realidad más tangible y a la comparativa que vamos a ir haciendo, esta slide la vamos a ir dando de la parte técnica. Y aquí es donde vamos a empezar a dar conceptos que nos ayuden a trasladar los conceptos técnicos a los conceptos de este impacto en el presupuesto de nuestros departamentos de IT. Esta ayuda que desde los departamentos de IT podemos dar a las organizaciones a mejorar la gestión económica, que como partes de las empresas también tenemos un interés propio en que la economía de la empresa vaya de la mejor forma posible sin tener que renunciar a prestar un servicio de valor desde los departamentos de IT. Bajo este prisma tenemos los servicios on-premise, que es la manera en la que se denomina cuando tenemos las infraestructuras o servicios, hardware, software, como lo queramos ver, en nuestras propias instalaciones, equipos tocados por nosotros, donde ahí en verde se ve todo lo que es los elementos que son gestionados. Gestionamos desde la red hasta las aplicaciones. Trasladando esto, ¿qué quiere decir? Que también tenemos que pagar y contemplar el coste que supone tener desde la red hasta las aplicaciones en nuestras instalaciones. Comprarlas, adquirirlas, explotarlas y mantenerlas. Vamos trasladando esto a Azure. Si yo tengo infraestructura como un servicio, yo quiero tener acceso a esa infraestructura de servidores. Yo quiero tener mis servidores, quiero tener mi sistema operativo, quiero poder tocar las aplicaciones. ¿Qué hace en este caso Azure? Te abstrae de la capa de virtualización, de los servidores físicos sobre los que se ejecutan todos esos recursos virtuales, del almacenamiento y de la red. ¿Qué quiere decir? Que eso que está en amarillo ya no solo es que lo gestione Microsoft, que es la ventaja técnica, sino que la ventaja económica es que ahí se me aplica economía de escala y yo esto no tengo que pagarlo, no tengo que pagar todo lo que hay detrás de toda esa infraestructura. Yo voy a pagar por lo verde porque es lo que realmente voy a utilizar. Entonces tendré un coste menor que si las cajitas verdes son mayores que en mis instalaciones. Siguiente paso, plataforma como un servicio. Aquí estaríamos hablando del SQL que hablábamos antes. Yo solamente quiero tener un servicio de SQL para dejar datos, para hacer consultas, para hacer conexiones. No quiero administrar el SQL Server, no quiero administrar el Windows Server que hay por detrás, no quiero administrar la red de esa máquina. Quiero solamente el servicio. Las cajitas amarillas son gestionadas técnicamente por Microsoft y tendrá que diluirlas Microsoft en su economía de escala los servicios de Azure a nivel global. Y yo como usuario final, como cliente final, como empresa final, pagaré por las cajitas verdes. Cuanto menos cajitas tenga que gestionar, pues tendré un coste menor. Y por último, ya siendo lo más accionistas, tendríamos las soluciones de Office 365, sobre las cuales también están hecho webinars, y sobre el cual, por ejemplo, estamos haciendo este webinar. Este webinar lo estamos haciendo a través de Link. Yo solamente edito una aplicación. Ni siquiera tengo los datos los gestionaré por otro sitio. Y ahí ya tengo un software como un servicio. Ese software tiene un coste muchísimo más bajo. Y aquí ya vamos viendo, vamos haciendo una idea de cómo podemos comparar si una cosa nos puede resultar más ventajosa o más cara en un sitio o en el otro. Habiendo hecho un análisis técnico y de validación técnica, podemos ir extrapolando lo que supone esa validación desde el punto de vista económico. ¿Por qué conceptos debemos de pagar? Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos cuesta poner un proyecto en marcha? ¿Qué nos cuesta cuando negociamos con nuestro proveedor la puesta en marcha de un servicio? ¿Qué nos cuesta cuando estamos mirando precios de dispositivos o de licencias? Hay que tener una serie de aspectos clave puestos encima de la mesa que son los que nos deben de ayudar luego a tomar decisiones o a evaluar si un tipo de enfoque me apuesta más o me apuesta a otro. Hay unos que son muy claros. La parte de hardware, si yo lo hago on-premise, si me compro mis servidores, si me compro mis discos duros, yo voy a pagar por todo lo que compre. Y voy a pagar el 100% de lo que me cueste ese proyecto, con independencia de que el nivel de uso esté al 40%,
al 50, al 60 o al 70% de uso real. De uso real de disco, de uso real de iOS, de uso real de muchos parámetros. En un modelo de Azure estamos adaptados al uso. Y tomando de nuevo el ejemplo del disco es el más quizá realista. Yo me compro un par de discos de 1 tera en RAID 1, me tengo que comprar realmente 2 teras. A lo mejor tengo 500 gigas y los he comprado de 1 tera porque como buen previsor los datos me crecerán. Quizá no llegue a tener nunca el valor de los 2 teras porque tendré que comprar más discos para crecer. Si yo me voy a un modelo en Azure, tú contratas en Azure el espacio de almacenamiento que necesites, pero te cobrará por el uso real que hagas. Yo puedo contratar el disco del tera y me cobrarán por el uso real del disco que yo esté haciendo. Y tendré que comprar 1 tera, no tendré que decir que quiero 2 teras porque quiero redundancia. Como vimos en webinars anteriores, todos esos valores de disponibilidad te lo trae la propia plataforma, no es un uso adicional. Si pasamos a la parte de servidor, en infraestructura como servicio, si yo necesito ampliar los recursos físicos de mi servidor, suponiendo que lo sabes saturado, necesito ampliar más memoria, necesito ampliar más procesadores, en el momento que amplíe pasa a ser una inversión 100% asumida por mí. Si la cantidad de proceso baja, aunque yo baje esos procesadores, no se los puedo devolver a mi proveedor o a mi fabricante porque no me va a devolver el dinero. En Azure sí, yo puedo subir una máquina de recursos porque los necesito para hacer pruebas o producción, pagar por esa diferencia porque el negocio lo justifica y recuperar el nivel anterior si el negocio se mueve. Con la red pasaría un poco lo mismo. El networking lo tengo que poner todo yo o me lo pone el fabricante. Y un tema importante también es en la parte del software. Yo cuando compro software on-premise tengo que utilizar, como en el caso de la infraestructura, el 100%. Las modalidades de pago por uso se extienden también al software. Microsoft, por ejemplo, hay un tema importante que no hay que dejar de lado, es que si yo contrato un servidor en Azure con la licencia de sistema operativo en Azure o a través de un proveedor que me la pueda facilitar en SPLA, como es el caso de EFOR, todas las CAL de usuario de Windows están incluidas por el tipo de licenciamiento. Eso es un ahorro directo. Eso es un ahorro directo en toda la parte de infraestructura. Y si no tengo esos servicios activos, tampoco estoy pagando por esa licencia. Realmente adapto el pago de esa licencia al uso real que le estoy haciendo. ¿De acuerdo? Con los mantenimientos, con la energía y con el plan de contingencia, si lo quiero tener, lo tendré que hacer por mis propios medios, con mis propios recursos, mis propios empleados, mis propias inversiones, mis propios planes de mantenimiento. Todo ese tipo de servicios están ya embebidos en el precio que podamos ver en Azure. Con lo cual, para poder hacer una comparación real, hay que comparar al menos todos estos parámetros desde ese punto de vista. ¿Vale? Si yo lo hago en una instalación on-premise, hay que ser conscientes de lo que nos va a costar. Muchas veces quizá cometemos el error a la hora de hacer la comparativa de pensar solamente en lo que es cuánto me cuesta adquirir ese servidor, cuánto me pide mi proveedor, mi fabricante, por ese hardware, con esas licencias, con una solución X de backup, luego ya de mantenimiento. Realmente esa pasa a ser una parte importante, pero no la única. No la única. Este concepto lo tenemos muy claro cuando nos vamos a comprar un coche. Cuando nos compramos un coche, ¿qué preguntamos casi todos últimamente? Oye, ¿pero este coche cuánto consume? ¿Cuál es el consumo de litros a los 100? Oiga, ¿cuánto me va a cobrar usted por las revisiones? ¿Cada cuántos kilómetros lo tengo que hacer? Tenemos esa visión global de que el proyecto de que yo me pueda desplazar a cualquier sitio tiene un coste más allá del inicial. A veces esto se diluye cuando estamos hablando de tecnología. Ya no solo es el servidor, sino es la energía que consume ese servidor, que no es desdeñable, luego lo veremos, y el tiempo que tengo que dedicar al mantenimiento de ese servidor. Hablo del mantenimiento más básico, de hacer las actualizaciones del sistema operativo, de revisar un poco el estado del servidor. Hemos hecho aquí ya en esta primera gráfica una proyección a 5 años, porque es el tiempo en el que vamos a hacer todo el tema del estudio y de la demo. A pesar de que la recomendación siempre sea hacer revisiones tecnológicas cada 3 años, hemos querido ponerlo a 5 años porque la realidad que vivimos con vosotros es que los proyectos de renovación tecnológica o la vida útil de la infraestructura a día de hoy está más cerca de los 5 años que de los 3 años por múltiples razones, con lo cual hemos aterrizado lo más real posible todo lo que os vamos a mostrar. Y el número sale ahí, luego lo veremos, realmente es sorprendente, pero en 5 años lo que nos cuesta el servidor es el doble de lo que nos costó comprarlo.
por los temas de mantenimiento y los temas eléctricos. Y podemos hablar de muchos más parámetros como refrigeración, posibles adaptaciones y tiempos de parada. Pero desde el punto de vista más básico y elemental, la verdad es que ya es un impacto el ver así que algo nos acaba costando el doble de lo que vemos en la factura. Pero como personal de IT o como responsables de IT integrados en una compañía, al final hay que ver el coste total, porque esto sí que puede tener un impacto directo en nuestros presupuestos, ¿de acuerdo? Más allá de esto, ya podemos entrar, y ahora os explicará mi compañero Enrique, el tipo de lenguaje que podemos utilizar para, para dulcificar este modelo cuando vamos a pedirle la inversión a nuestro jefe, cuando vamos al director financiero que nos gobierna el presupuesto, tenemos que hablar nuestros propios presupuestos o tenemos que ver si tenemos capacidad para asumir las mejoras de la empresa como responsables de IT y una serie de palabras y conceptos que nos van a ayudar a poder evaluar una inversión y a poder defender y a poder tener conceptos claros, Enrique. Todo tuyo. Pues como bien decía Carlos, al final es un poco que pensar en que hoy por hoy, vale, cuando nos planteemos un proyecto de este tipo no tenemos que pensar en la posesión, ¿no? Al final la posesión ya la dejamos un poquito de lado y ahora eso ya no es una necesidad, ahora eso ya es una opción, ¿no? Entonces, aquí lo que podéis ver es que os mostramos una tabla donde podemos o donde se resaltan las diferencias más representativas de cada una de las distintas opciones que tenemos a la hora de afrontar un proyecto de este tipo. Hemos puesto 4, hay muchas más, pero por comparar Azure con quizá las que más estamos o más se usan, propiamente dicho, en el mercado económico en el momento que nos planteamos esto, pues vamos a ver un poquito, línea por línea, pues cuáles serían las diferencias básicas. Desde un punto de vista, desde el tipo de contrato, ya veis que podemos comparar Azure con compra directamente, con leasing y con renting. Yo creo que básicamente todos conocemos un poco más o menos los términos, ¿vale? Pero yo creo que con esto nos quedará un poquito más claro con esta tabla. En Azure, cuando yo me planteo el tipo de contrato que yo voy a hacer o que voy a tener o el tipo de compra que voy a hacer, en Azure lo tengo muy claro. Al final, yo lo que tengo es un régimen de alquiler con Azure que lo que hacemos es un pago por uso y además real únicamente de lo que yo uso, ¿vale? Eso es Azure. Si yo lo que hago es comprar directamente el equipo, comprar directamente la infraestructura, lo que estoy haciendo es adquirirlo y estoy haciendo, por tanto, una inversión en la empresa. Si yo lo hago a través de un contrato de leasing, lo que estoy haciendo es pagar unas cuotas de alquiler durante un periodo de tiempo, que podemos plantearlo a 3 o a 5 años, es lo más normal, ¿vale? Y siempre la última cuota es la que nos va a permitir quedarnos con ese inmovilizado, con ese activo. En el renting sería algo parecido al leasing, lo que pasa que en este caso sí que pagamos unas cuotas, pero por lo general cuando se usa un renting no tenemos idea seguramente de quedarnos con ese bien, ¿vale? Lo que queremos es pagar durante X años una cuota que nos permita además tener un mantenimiento de esos activos y renovarlos cuando finalice ese contrato, ¿vale? Si lo estudiamos desde el punto de vista de la evolución de la plataforma, Azure, como bien nos comentaba Carlos, es totalmente flexible. Es flexible y escalable y además de un modo prácticamente instantáneo, ¿vale? Simplemente es que se nos pase por la cabeza qué es lo que queremos ampliar o qué es lo que queremos hacer y de un modo casi inmediato seríamos capaces de contratarlo. Cuando nosotros nos planteamos una compra o nos planteamos un leasing, pasa justo lo contrario. Nos planteamos una compra, pero porque sabemos que a 3 o a 5 años vista, nosotros vamos a comprar más o menos, vamos a dimensionar el proyecto de una forma que luego no tenga algún tipo de evolutivo. Es decir, nosotros compramos ya algo pensando en que nos dure esos 3 o 5 años. Normalmente suele ser más rígido. Y además, si queremos hacer algún tipo de ampliación, nos va a costar un poquito más. Tenemos que hablar con proveedores, negociar precios, etcétera, etcétera. En el renting tenemos flexibilidad, pero flexibilidad cuando termine el periodo contractual o incluso se nos permiten algunos renting cuando cumplimos hitos a 1, a 2 o a 3 años hacer algún tipo de ampliación, ¿vale? Suele tener flexibilidad, pero bueno, de un modo, vamos a decir, contractual. Cuando nos lo planteamos
desde el punto de vista de lo que incluye el proyecto, en Azure tenemos absolutamente todo incluido. Tenemos todo. O sea, sabemos que contamos con qué infraestructura, con qué recursos, con qué espacio, sabemos que tiene el mantenimiento, tiene la seguridad, tiene absolutamente todo. En la compra únicamente lo que tenemos es el coste del bien que compramos. A partir de ahí, a sumar. A partir de ahí, todo lo que son mantenimientos va aparte, toda la parte de networking va aparte, etcétera, etcétera. Y lo mismo en la parte del leasing. Porque la diferencia básica entre compra y leasing es que el leasing lo que hacemos es prorratear las pagas y tener al final una posibilidad de comprar esos equipos y quedárnoslo. Por lo tanto, incluye solamente el coste del bien. El renting, a diferencia con el leasing, es que, pues bueno, nosotros vamos haciendo una serie de pagos, ¿vale? Y además, en esos pagos está ya implícito lo que sería el mantenimiento del bien. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal, todas las cuotas que nosotros pagamos a Azure son cuotas deducibles en nuestra cuenta de resultados. Todo, 100% deducible. Si nos planteamos compra, lo único que nos podemos deducir es aquello que nos amorticemos de ese bien, porque ese bien forma parte ya de nuestro activo, de nuestro inmovilizado, y lo único que podemos deducirnos será la amortización en función de la vida útil que tenga ese bien para nosotros. Luego hay unas tablas fiscales que tenemos que ceñirnos a ellas para poder deducirnos, si no, no estaríamos en disposición de hacerlo. Lo mismo pasaría en la parte de leasing. Aunque el bien hasta el final del contrato, es decir, hasta que no ejerzamos la opción de compra, no es nuestro, sí que lo que podemos hacer ya es ir amortizando ese bien en función de la vida útil porque pensamos en eso precisamente, en quedárnoslo, ¿vale? En este caso podríamos amortizarnos ya no tanto el bien, sino además todos los intereses de las cuotas que estamos pagando de leasing. Y en el renting pasaría lo mismo que en Azure, la cuota es deducible 100%. Tanto el activo, tanto los intereses como los mantenimientos, absolutamente todo. Si nos lo planteamos desde un punto de vista contable, Azure no es un bien en propiedad. Ya sabéis que es régimen de alquiler, esto es propiedad de Microsoft y nosotros lo que hacemos es contratar un servicio con Microsoft. En compra, el bien sí que figurará en nuestro activo y lo mismo en leasing, es decir, figurará en nuestro balance como propiedad de la empresa. Y en renting tampoco existe propiedad. Ya os he comentado antes al principio que lo normal en el renting es que no nos quedemos con la propiedad del bien, sino que lo que queramos es actualizarlo en el momento que haya cumplido ya el contrato, esos 3 o 5 años, 4 o 6, lo que planteemos, ¿vale? Os hablo de 3 o 5 años porque es lo más normal. Y desde un punto de vista financiero, Azure no tiene ni intereses ni comisiones. Sabemos que pagamos una cuota y ya está, y nos olvidamos de todo eso. Si lo que hacemos es comprarlo, exactamente lo mismo. Lo que hacemos es factura de compra con nuestro proveedor, nos lo sirve, le pagamos a X día, 30, 60, 90 días, lo podemos trocear, lo podemos hacer en varios plazos, pero al final no debería cobrarnos intereses y comisiones. Si lo hiciésemos con un préstamo, sí, ¿vale? Pagaríamos intereses y comisiones de este préstamo. No lo hemos querido poner aquí por no extendernos demasiado. En el leasing sí que tendríamos intereses y comisiones y lo mismo en el renting. Al final lo que hacemos es un contrato con una entidad financiera que es la que nos suministra, o la que nos da capacidad económica, es decir, la que nos paga, la que nos da de ese dinero para poder hacer frente al pago del bien al proveedor que nos lo ha suministrado. Si os parece, una vez visto ya las distintas opciones que podríamos tener a la hora de afrontar este proyecto, nosotros hemos querido además deciros dejaros o anotaros un poquito cuáles son las ventajas tanto operativas como financieras de un proyecto como Azure, ¿vale? De afrontarlo como Azure. Azure al final, si os dais cuenta, es un todo incluido, ¿vale? Los requerimientos tanto en capacidad como en servicio que la organización necesite, los tiene, ¿vale? Además, este servicio todo incluido lleva asociada una garantía total de todo el servicio. Software utilizado, programas, securización, etcétera. Bueno, ya os lo ha comentado Carlos. No debemos olvidarnos tampoco de un seguro a todo riesgo, ¿vale? Azure nos da tranquilidad, es decir, la tranquilidad de saber que pase lo que pase, no pagaremos más.
Todo está absolutamente cubierto. Además, no sé si lo ha comentado Carlos o no, pero tenemos un SLA del 99,9% que nos da Microsoft. Es decir, que cualquier inversión que hagamos en Azure, creo que tiene muchísima garantía, prácticamente 100%. Si lo hiciésemos en nuestras propias instalaciones, es decir, tendríamos que asegurarla para cubrir cualquier contratiempo, pues como incendio, robo, subidas de tensión, etcétera, con el coste que eso conllevaría. Sin imprevistos, es decir, sin gastos de mantenimiento. Ya no existen más gastos. No existe ningún tipo adicional de gastos de mantenimiento técnico informático que comentaba antes Carlos, ¿vale? De esas actualizaciones de sistemas operativos, etcétera, etcétera. Es decir, el correcto funcionamiento del servicio y software ya corre como parte única de Microsoft. Y nos evitamos tanto problemas y además hará que nos ocupemos sobre todo de lo más importante de nuestro negocio. Si los equipos fuesen de nuestra propiedad, necesitaríamos invertir tiempo en tenerlos actualizados, en revisiones, en parches, etcétera, etcétera, etcétera. Escalabilidad. Uno de los puntos fuertes es la flexibilidad para poder crecer en un momento dado de manera rápida y sin problemas. De esta forma, sobre todo ganaremos en productividad y en eficiencia, que es lo que nos interesa. Conectividad. La conectividad que nos va a proporcionar Azure desde cualquier parte del mundo va a ser 24 horas, 325 días al año. No nos tenemos que preocupar de nada más. Evitamos obsolescencia, es decir, que en caso de compra siempre tendremos que renovar cada X años. Además, ya os puedo decir que no es recomendable más de 4 o 5 años, ¿vale? En este caso, ya veréis un poquito más adelante que os mostramos un poquito un supuesto que lo vamos a plantear a 5 años, ¿vale? Entonces, pensar que el parque siempre tiene que estar actualizado y con garantías reales de funcionamiento correcto, ¿vale? Todo aquello que sobrepase los 5 años, ahí ya empezamos a entrar en riesgo. En el caso de Azure, pues siempre tendremos los sistemas y el servicio actualizado, tanto en tecnología como en distintas versiones de software. Evitamos también así el incordio de tener que valorar mejor la inversión entre diferentes opciones una vez finalizada la vida útil de nuestra infraestructura. ¿Qué significa esto? Que cuando pasados los 5 años tengamos que plantearnos de nuevo otra vez la inversión, tendremos que estudiar qué hay en el mercado, tendremos que trabajar con distintos proveedores la parte de negociación, tendremos que ponerlo en marcha de nuevo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo evitamos. Y el disfrute del servicio sin realizar desembolso inicial. Esto es muy importante. Es decir, podemos o tenemos ya la posibilidad de disfrutar del servicio sin realizar un desembolso importante. Es decir, desde el primer momento contamos con un servicio totalmente adecuado a las necesidades y a la evolución de nuestra empresa. El no hacer un desembolso inicial nos evitará tener que hacer amortizaciones, tener que hacer cualquier otro tipo de cambio tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué os digo esto? Porque a lo mejor empresas en las que ya están consolidadas, que ya tienen una infraestructura y que se plantean ahora qué hacer, si cambiar la infraestructura, mejorarla, actualizarla o pensar en Azure, sí que para otros que a lo mejor están empezando ahora un negocio y que necesitan cash o necesitan dinero para utilizarlo para otros recursos o para otros bienes, pues Azure se lo pone muy fácil. Directamente, sin un desembolso inicial, podría afrontar, bueno, pues el estar ya trabajando a un nivel competitivo muy alto. Igual que las ventajas operativas, vamos a contaros un poquito las ventajas financieras, ¿vale? Bueno, esto ya yo creo que iría más enfocado sobre todo a que si tuviésemos que presentar el proyecto a nuestro departamento financiero y que él al final ya sabemos que es el que tiene que dar la aprobación, pues tener recursos, ¿vale? Para poder explicarle en qué consiste Azure o cuál es la ventaja sobre otros proyectos o sobre otras inversiones. ¿Qué es lo que podemos tener? Pues cuota única. Tendremos todos estos servicios bajo una cuota mensual única sin más gastos extra. Es decir, no va a haber sorpresas. Tendremos además disponibilidad de cash o capacidad de endeudamiento. ¿Qué significa esto? Que el capital social de la empresa y el límite de crédito de nuestro banco no se van a ver disminuidos. Evitamos la necesidad de desprendernos de capital que se podría emplear en otras operaciones. Y de esta forma contamos con un mayor grado de liquidez. Es decir, ese dinero luego lo podríamos invertir en lo que quisiésemos.
Vamos a tener también menor inmovilizado, que muchas veces también gusta tener menos inmovilizado en las empresas, dependiendo de la capacidad que se tenga. Es decir, en este caso no sería necesario inmovilizar recursos en bienes que necesitan una continua renovación. Simplificación administrativa. Es decir, como si se tratase de un alquiler más en nuestra empresa. Al final se incluyen todos los servicios en un único pago mensual, por lo que tendremos un único interlocutor, único contrato y una factura mensual. Nada más. Eso gusta mucho en el departamento administrativo. Sin préstamos ni costes de financiación. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una organización, una empresa, cuando tiene que hacer frente a una inversión, es la información exhaustiva que nos exige la entidad financiera si decidimos solicitar un contrato de renting o de préstamo. Es decir, ya sabéis los bancos que nos van a volver locos. Es decir, nos van a pedir pues cuáles son las cuentas anuales de los últimos 3 años, estar al corriente de los pagos con organismos públicos, avales, nos van a pedir incluso relación con clientes y proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya conocemos la burocracia que supone todo esto. Pues nos olvidamos de todo esto, ¿vale? Con Azure directamente es llegar, contratar y pagar. No hay que hacer nada más. Gasto deducible. Directamente va a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, esas cuotas que nosotros paguemos irán directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Imputación directa sobre el resultado de la empresa. Además, deduciremos también toda la totalidad del IVA soportado. Es decir, todos aquellos impuestos que nosotros paguemos, también los podemos deducir. Se evitan además problemas que puedan surgir en el cuadro de amortizaciones. Es decir, ya os he hablado antes de la vida útil y que había distintos tipos de amortizaciones. Pues menos complicaciones a nivel tanto fiscal como contable. Solo existirá una cuota mensual fija. Bien. Y luego, para terminar, mayor planificación y control. Los gastos de alquiler y las ganancias de la inversión transcurrirán paralelas. Es decir, podemos planificar perfectamente qué es lo que necesitamos y tendremos un control sobre eso. De tal forma que ajustamos muy bien los gastos que hacemos con respecto a las ganancias o los beneficios que vamos a tener en ese periodo. Eso es muy importante sobre todo, ¿vale? Porque el hacer una inversión inicial, y eso lo sabéis muy bien vosotros, trastoca muchas veces toda la parte contable, toda la parte de inversión. No es buen momento este año, vamos a hacerlo el año que viene. Bueno, aquí sí que es buen momento, porque aquí vamos a ajustar perfectamente el gasto a nuestro negocio. Creo que he puesto aquí seguro a todo riesgo, pero lo he nombrado ya antes en las ventajas operativas. Si queréis, pasamos ya, sí, a la simulación de costes, ¿vale? Vamos a hacer ya una pequeña demo con 2 escenarios, lo vais a ver enseguida, es una pequeña Excel en el que no hemos querido entrar mucho al detalle de nada, pero sí por lo menos unas pinceladas y que os dé a vosotros una idea de cómo podéis hacer vosotros vuestro estudio. Vamos a ver si podemos mostrarlo ya en pantalla. La presentación la voy a hacer yo. Seguramente veréis que Carlos incide en alguna cosa que sea más interesante a nivel técnica, ¿vale? Por lo tanto, intervendremos los dos en esta parte. Sí, a ver, básicamente aquí tenemos una conjugación de los dos apartados. Por un lado, una definición técnica de solución y luego, por otro lado, como os ha comentado Enrique, todo lo que tiene que ver con justificar esa inversión, defender esa inversión y convencidos de que técnicamente es viable, como ya hemos visto en otros webinars, justificar las ventajas financieras de este enfoque, o al menos ver si es o no es más ventajoso, que es la duda que tenemos siempre cuando hablamos con vosotros en los proyectos. Es que estos proyectos, la nube lo veo muy caro, creo que me sale mejor ponerlo a mí. Hay 2 detalles importantes. Uno es no perder de vista lo que os decía al principio, es decir, que un servidor lo ponemos, lo metemos en el cuarto de los servidores, pero al cuarto de los servidores llega la luz, llega la refrigeración, llegamos nosotros, los técnicos, a hacer también nuestras cosas. Oye, que al final aquí hay que estar muy pendientes del niño, que el niño no se tiene solo. Y a lo largo de 5 años es sorprendente la cantidad de tiempo, dinero y cariño que se dan a los sistemas. Los sistemas hay que tenerlos atendidos y hay que administrarlos, pero hay una parte de la labor administrativa que se puede simplificar y una parte de los facilities que hay alrededor de la infraestructura, como la refrigeración y la alimentación,
que no aportan nada al departamento de IT, que es una inversión y un gasto fijo y constante de las empresas. Son elementos claves a la hora de realizar la comparativa. Hemos hecho un ejercicio a 5 años, como decía Enrique. Entendemos que lo ideal siempre sería plantearnos una renovación a menos cantidad de tiempo, pero nuestro espíritu está el hacer este ejercicio lo más realista posible. Entendemos que cada uno podéis tener una situación distinta, pero nos hemos tenido que agarrar algo, con lo cual hemos partido de una situación real, de un presupuesto real con unas características más o menos estándar, y hemos utilizado unos costes que entendemos que si no son exactamente eso, van a estar muy cercanos a lo que podemos tener cada uno de nosotros por el tema de consumos o el tema de servicios. ¿De acuerdo? Hemos probado varios escenarios, que es los que vamos ahora un poco a comentar, partiendo de un sistema muy sencillito. Un servidor Windows en el cual yo puedo estar ejecutando cualquier cosa, puede ser mi DC, puede ser mi servidor de ficheros, puede ser cualquier servicio relativamente básico, una NAS donde hacer un backup, una licencia del sistema operativo y 5 CALs, que recuerdo que no tendríamos que pagar, por ejemplo, en un sistema de Azure, y unos servicios de mantenimiento. Y ahora Enrique nos explicará con estos números cómo nos sale el proyecto en una proyección a 5 años comprando un escenario contra otro. ¿Vale? Muy bien, pues como decía Carlos, al final, cuando nos tenemos que plantear un proyecto de este tipo, muchas veces equivocadamente, y por eso ahora estamos en el escenario 1, pensamos que el hecho de comparar Azure con una inversión de un servidor lo hacemos de una manera equivocada. Es decir, hay gente que podría pensar que decir, vale, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que necesito? Necesito un servidor, ¿vale? Que lo estáis viendo aquí ya. Nosotros hemos planteado un servidor con un procesador, con 8 GB de RAM, con un TB de capacidad y sobre todo con garantía 5 años, porque ya veis que lo estamos haciendo en un plan a 5 años. Alguien se podría plantear esto y, bueno, pues que tuviese además un sitio, ¿vale? Una NAS, un almacenamiento de 2 teras para hacer copias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, y además, ¿qué más necesitaríamos? Necesitaríamos una licencia, en principio, de Windows Server, con 5 CALs para 5 usuarios, algo normal, y por supuesto una licencia para hacer copias de seguridad, ¿vale? Si nosotros tuviésemos que hacer este tipo de inversión, estos precios son precios de mercado, ¿eh? Los hemos redondeado, pero que penséis que son precios de mercado. Al final, la inversión que tendríamos que hacer son 5.770 euros. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Porque si lo que queremos es comparar con una... quería decir, no quería decir inversión, ¿vale? Pero con un proyecto como Azure, ¿vale? Si lo que queremos es compararlo, tendremos que sumar además otra serie de variables. Por un lado, tendremos que sumar toda la parte de consumo de esos servidores, que como decía antes Carlos, no es una cifra nada desdeñable. Fijaros ahí que el precio de la electricidad o el coste de la electricidad por año y servidor, estamos hablando de 589 euros año. ¿Cómo hemos calculado esto? Pues básicamente nos hemos ceñido a tablas. El precio de kilovatio hora, que lo tenéis un poquito más abajo, lo hemos contemplado a 0,22 euros hora, y el consumo estándar de un servidor con las características técnicas que os hemos puesto aquí, estamos hablando de unos 306 vatios hora, que multiplicado por 24 horas día, por 365 días al año, aquí lo tenéis, dividido, para hacerlo en kilovatios hora, dividido para 1000, multiplicado por el precio del kilovatio hora, nos da 589 euros año que nos gastaríamos de electricidad. Si a eso lo extrapolamos a los 5 años, nos da que vamos a tener que desembolsar únicamente en electricidad 2.945 euros. Si además contemplamos una serie de mantenimientos que tiene que tener ese servidor y esa NAS para cubrir los servicios que queremos que nos cubran, lógicamente tenemos que tener a personal dentro de la empresa. Entendemos que es personal interno. Lo que hemos hecho ha sido más o menos el uso, más o menos imputarle una hora semanal de dedicación, a, bueno, a revisar un poquito todos los sistemas, ¿vale? Pensando en que el coste que puede tener para la empresa, sumando la nómina bruta de este trabajador, más la seguridad social a cargo de la empresa, que sea 24.000, nos parece algo razonable. Estamos hablando de que
el coste imputable son 690 euros de servicios durante un año, que multiplicado por 5 años estamos hablando de 3.450 euros. Al final, el desembolso que nosotros vamos a hacer, si optamos por la compra, van a ser 5.770 euros del hardware y el software, más 6.395 de toda la parte de mantenimiento, es decir, 12.665 euros año. Si veis un poquito más abajo, ¿vale? Tenéis la inversión inicial, una tabla resumen, en el que ponemos los 5 años, inversión inicial 5.760, a eso tendríamos que sumarle todos los gastos generales en cada uno de los periodos, nos daría un total de 12.165, y os he puesto un poquito a la derecha la cuenta de resultados, es decir, ¿qué es para el financiero? ¿Qué es para el financiero importante? ¿Vale? Pues al final es qué es lo que se va él a deducir, ¿vale? Lo que se va a deducir él va a ser 2.433 euros por año, pensando además en que la vida útil de este bien va a ser 5 años, ¿vale? Hemos querido hacer una amortización lineal que sea 5 años y sin complicaciones. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque dependiendo de cómo tengan ellos o cómo se tenga en la empresa la política de amortizaciones, puede amortizar un bien que tenga que ver con, vamos a decir, con elementos informáticos, ¿vale? Puede amortizarlo entre 3 y 6 años, para que sea fiscalmente deducible, ¿vale? En este año no nos hemos complicado, y se podría deducir del beneficio que tuviese esa empresa 2.433 euros cada uno de los años, ¿vale? Y porque veáis un poquito cuál sería el coste por mes si lo mensualizamos, el coste por mes sería de 202,75 euros mes. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos esto. Y por otro lado, vamos a comparar este escenario 1 con Azure. Si nos vamos ahora a Azure, fijaros en Azure que es todo mucho, mucho más sencillo. Vamos a ver si cambia la pantalla. Vale, creo que ahora lo estáis viendo ya. ¿Vale? En Azure es todo mucho más sencillo. ¿Qué es lo que contemplamos en Azure? Contemplamos un servidor, pues básicamente que sea comparable con lo que hemos visto en el escenario 1, un servidor de 4 cores, con 7 GB de RAM, con licencia Windows incluida, ¿vale? Es decir, aquí el licenciamiento ya nos lo aporta Azure dentro de la cuota, ¿vale? Un espacio de almacenamiento de 3 teras, 1 tera que sea para almacenamiento principal y 2 teras para backup. O sea, comparativamente hablando estamos de lo mismo. Hemos redondeado también las cuotas, ¿vale? Y la cuota fija, más o menos, nos saldría 250 euros mensuales en Azure. Que si esto lo anualizamos y lo hacemos a 5 años, vemos que anualmente pagaremos 3 años y que en 5 años habremos desembolsado 15.000 euros. Estamos pensando de que son cuotas mensuales en las que no estamos aplicando ningún tipo de IPC, ¿vale? No estamos aplicando nada de eso. Es decir, estamos pensando que la cuota que nos cuesta hoy 250 nos costará dentro de 5 años exactamente lo mismo. De la misma manera que tampoco hemos aplicado ningún tipo de IPC ni nada por el estilo en el escenario 1, ¿vale? Para que las dos sean comparativamente... podamos compararlas de la misma manera. Bien, y la tabla resumen es muy sencilla. Al final, todos los años vamos a pagar lo mismo. 3.000 euros vamos a pagar cada año y la cuenta de resultados también va a ser muy sencilla. Aplicaremos una desgravación, una deducción de 3.000 euros cada uno de los años, ¿vale? Por lo tanto, si comparásemos el escenario 1 con Azure, vemos que en el escenario 1 lo que desembolsaremos al final serán... A ver, un poquito, si podéis ver la pantalla. Vale, creo que lo estáis viendo ya. Al final lo que vamos a desembolsar va a ser 12.165 euros. Creo que lo estáis viendo. Al final desembolsamos en escenario 12.165, que frente a los 15.000 sale mejor. Obviamente sale mejor el escenario 1 que Azure, ¿vale? Pero no estamos comparando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pecamos aquí de que no tenemos
una seguridad ni un plan de contingencia, ¿vale? Si nos vamos al escenario 2, aquí lo que queremos es comparar ya peras con peras. Es decir, deberemos pensar en una inversión que nos permita tener una serie de garantías de servicio, es decir, las garantías que nos está dando Azure, una cuenta de negocio, un plan de backup, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos jugar a la ruleta rusa. O sea, tenemos que tener muy claro que este sistema va a funcionar 100%. Cosa que en el escenario 1 no teníamos más que un servidor y un backup. Si nos falla el servidor, ¿qué hacemos? Ese es nuestro gran problema, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un planteamiento de otro tipo. Es decir, ya montamos un clúster de servidores contra una cabina de almacenamiento, ¿vale? Y por supuesto vamos a mantener un NAS de backup para hacer esas copias de seguridad, para tener un plan de contingencia. De hecho, este escenario que nos comenta Enrique nos sirve para hacer dos planteamientos. Una comparativa real de funcionalidades obtenidas en Azure contra un escenario básico sencillo. Yo dispongo de un servidor, dispongo de un espacio para dejar esas copias de seguridad y con esto puedo ser operativo, pero el negocio me va a requerir el acceso a esos datos. Y un escenario 2 en el cual puedo hacer esa comparativa más real a nivel técnico o esté en un entorno en el cual ya tengo esta infraestructura, ya tengo estos dos servidores, ya tengo esa cabina de almacenamiento, ya tengo una infraestructura en el que tengo un cierto nivel de disponibilidad que realmente seguirá estando por debajo de lo que yo puedo conseguir en Azure a nivel técnico, pero sí que ha aumentado mis recursos técnicos. Entonces, ese escenario es doble. Entonces, ahora Enrique nos enseñan los números. Vale. Si os dais cuenta, hemos cogido exactamente el mismo servidor que teníamos antes, lo hemos duplicado, por lo tanto, ahora lo que tenemos ya son 2 unidades a 3.450, 6.900 euros. Lo que hemos ha sido coger una cabina de almacenamiento con 4 teras netos y lo mismo con garantía a 5 años. Precio de mercado, estamos hablando de 6.100 euros. Y seguimos manteniendo la NAS de backup de 2 teras, 650 euros. Por supuesto, el software va a ser el mismo y la copia de seguridad va a ser la misma. Si os fijáis, aquí hemos puesto software de virtualización, ya que es un evento alrededor de Microsoft, y compararlo sobre Azure. En Azure la capa de virtualización es Hyper-V. No hemos querido contemplar aquí ya los costes de licenciamiento de la virtualización. Si estuviéramos en un escenario de VMware, sería un coste adicional a contemplar, pero por hacerlo lo más realista posible, vamos a contemplar que fuera Hyper-V y no hubiera costes de licencias de virtualización. Además, os lo he dicho al principio, porque no queríamos complicar mucho los escenarios y no queríamos meter demasiadas variables dentro de lo que eran gastos generales. Fijaros, solamente hemos contemplado electricidad y los servicios de mantenimiento, que es algo básico, ¿vale? Porque podríamos sumar también la parte de networking, la parte proporcional de inversión de networking, e incluso podíamos tener también servicios refrigerados. Es decir, que hay muchos más elementos que quizá vosotros los tengáis en vuestra empresa, en vuestra organización, ¿vale? Y tengáis que sumarlos aquí. Esto se contemplaría siempre como gastos generales, ¿vale? Entonces, ahora sí que tenemos ya un escenario mucho más real, ¿vale? Es decir, ya sabemos que nos va a aportar esto una seguridad, cosa que antes no la teníamos, ¿vale? Entonces, en inversión, tanto en hardware como en software, nos quedaríamos en 15.320 euros. En gastos generales, lo único que hemos hecho ha sido, en la parte de electricidad, así como antes teníamos 589 euros de gastos de electricidad por uno de los servidores, lo que hemos hecho ha sido multiplicarlo por 3. Es decir, una unidad va a ser un servidor, otra unidad va a ser otro servidor y otra unidad va a ser la cabina de almacenamiento. Por lo tanto, hemos multiplicado el coste de electricidad por 3. Y a eso le hemos aplicado los 5 años. Al final tenemos un coste de electricidad de 8.835 euros, que nos puede parecer una barbaridad, pero es así. Es así. Los servicios de mantenimiento, hemos querido ser generosos. No hemos querido duplicarlos ni nada por el estilo. Al final van a ser unos servicios que los podía hacer exactamente con un servidor, que con 2 servidores. Seguramente con 2 servidores y una cabina de almacenamiento tendrá que dedicarle más tiempo a todo lo que tenga que ver con la actualización de sistemas, etcétera. Pero bueno, los hemos mantenido, ¿vale? Si os dais cuenta, el importe que tendrá que desembolsar será de 27.605 euros al final de los 5 años. Que si lo comparamos con Azure, si os dais cuenta, nos daba 15.000 euros a los 5 años. Es decir, estamos casi duplicando
Ya no estoy hablando de la inversión, estoy hablando del desembolso, es decir, del coste financiero que tiene para la empresa. Es decir, estamos prácticamente en 5 años duplicando lo que vamos a desembolsar. Esto no se percibe, ¿vale? Pensamos que Azure o cualquier otro sitio donde puedas pagar o estar en régimen de alquiler, parece que eso vaya a ser siempre así y que vaya a ser un coste que no te lo puedes quitar nunca. No, es que al final, si nos ceñimos a la inversión y a los costes o los gastos paralelos que inciden directamente sobre esa inversión, se nos va a disparar. Fijaros, el coste mensualizado, lo tenéis ahí, son 460,08 euros mes, frente a 250 euros mes que teníamos antes en Azure. ¿Vale? Entonces, creemos que queda bastante patente y queda bastante claro que es mucho mejor si podemos comparar, por supuesto, si podemos comparar peras con peras, siempre va a ser mucho mejor contratar con Azure que hacer nuestra propia inversión. ¿Vale? Además, por supuesto, tiene ventajas el hecho de tenerlo en nuestras instalaciones, tiene ventaja. Al final, son en nuestra propiedad, tenéis un control absoluto, o tenemos un control absoluto, pero claro, tenemos también una serie de desventajas. Tenemos gran pérdida de valor de los equipos informáticos con el paso del tiempo y prácticamente en 5 años se pierde el 100% del valor. Y eso lo saben muy bien aquellos que hacen contratos de renting. Saben muy bien que cuando a lo mejor afrontan el final del año, el final del periodo y tienen la posibilidad de quedarse con los equipos, prácticamente los equipos no valen nada, ¿vale? Por lo tanto, el sexto año habría que volver a replantear todo esto y a renovar infraestructuras, y lo que queremos es tener el nivel de servicio que teníamos desde el primer año. Por lo tanto, difiriendo la inversión en los 5 años de vida, la inversión sigue siendo superior el coste anual a soportar por la empresa. Eso en cuanto a hacer la inversión por parte de la empresa. Si nos ceñimos a Azure, fijaros, tenemos una serie de ventajas, que algunas las hemos comentado ya antes, ¿vale? Pero, por un lado, tenemos crédito bancario restringido, es decir, no hay que buscar financiación ni justificar que se tiene derecho a ella, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. No tenemos que volvernos locos con burocracias administrativas ni nada por el estilo. Coste mensualizado menor que haciendo la inversión. Ya habéis visto que el coste mensualizado era muchísimo inferior con respecto a hacer la inversión en el escenario 2, que es el real. El coste de oportunidad es otro tema a tener en cuenta. Es decir, si yo dispusiese de ese dinero, es decir, de esa inversión que hemos comentado antes, que eran 15.320 euros, la suma del hardware y el software, si yo dispusiese de esa inversión en el minuto 1 y esa inversión la metiese en un fondo y me diese un tipo de interés anual, fijaros lo que os digo, de un 1%, ya, bueno, las cifras que estamos manejando ahora, ya sabéis que los tipos de interés, con 1%, ya te puedes dar casi un canto en los dientes. Pero con un tipo de interés del 1% anual, el valor futuro de la inversión estaríamos hablando de 16.101 euros. Por lo tanto, nos ha generado unos intereses de 781 euros. ¿Qué significa esto? Que incluso podíamos quitarlo de las cuotas que estamos pagando a Azure, ¿vale? Es decir, nos está generando incluso dinero el poder tener ese cash para poder invertirlo en lo que queramos, ¿vale? En cualquier tipo de activo. Ya hemos hablado antes de que el total de la cuota es gasto deducible, el software está constantemente actualizado, etcétera, etcétera. Yo creo que estos puntos los hemos tratado ya, ¿vale? Pero importante, al final, quedaros con que lo importante de todo esto es el desembolso, ¿vale? Al final, lo importante es lo que vamos a pagar. Es decir, no descartemos la opción de alquilar a la hora de renovar una infraestructura informática. Nos reportará menor desembolso y al final del periodo que nos hayamos planteado como vida útil del bien. Es decir, que seguramente cualquier inversión que hagamos no será utilizada al 100%. Eso por un lado. Y por otra parte, esta opción nos va a permitir adaptarnos mejor a los posibles altibajos de la actividad, disminuir los costes fijos de la empresa y nos aseguraremos siempre, y esto es muy importante, una ventaja tecnológica frente a nuestros competidores. ¿Vale? Entonces, pensar siempre que lo realmente importante es el desembolso final. Y es mucho menor y está totalmente contrastado. ¿Vale? Entonces, si queréis, yo creo que lo que deberíamos hacer ya es abrir un poco el capítulo de ruegos y preguntas
para cualquier cuestión que nos queráis plantear. Yo, al hilo de lo que comenta Enrique, ya habéis visto la vez que los números cuando los ves no dejan de ser impactantes. Yo cuando lo estuvimos haciendo hice una reflexión, es decir, desde el departamento de IT hemos hecho una comparativa de tener todos los sistemas 24 horas encendidos. ¿Por qué? Porque bueno, yo generalmente, aunque el fin de semana los sistemas no dan servicios, esto de apagarlos el viernes y encenderlos el lunes parece que da un poco de reparo. En Azure yo me puedo plantear, porque al final me van a pagar por los servicios que yo tengo realmente consumidos. Si el fin de semana no tengo que dar determinados servicios, yo puedo lanzar, incluso puedo automatizar que en Azure se apaguen esos servicios el viernes a las 10 de la noche y que se levanten el lunes a las 7 de la mañana para cuando llegue la gente a la oficina pueda trabajar. Y son 2 días a la semana por los cuales no tengo que pagar. Yo eso sinceramente pone un poco los pelos de punta a cualquiera hacerlo hoy en día con infraestructura on-premise, pero es tremendamente sencillo el hacerlo con una infraestructura cloud. Con lo cual, todo ese cálculo que estábamos haciendo, a no ser que necesitéis un servicio 24/7 y que hoy en día nadie estamos apagando infraestructura que sigue consumiendo luz, refrigeración y todo lo que conlleva, nos lo podríamos ahorrar. ¿Qué os quiero transmitir también con esto? Que más allá de las preguntas y respuestas, es un ejercicio interesante que planteemos, es un ejercicio interesante teniendo en mente qué parámetros debemos contrastar si queremos hacer una comparativa evidentemente seria, y que es un escenario que cada uno tendremos nuestras peculiaridades, por lo cual nos ofrecemos como siempre a sentarnos con vosotros, a analizar vuestro escenario, vuestras casuísticas, aterrizarlo ya no sin redondear, podemos llegar a hacerlo al céntimo, incluso al minuto de tiempo de proceso de vuestros sistemas. Sentiros libres de recurrir a nosotros para hacer sin ningún tipo de compromiso este tipo de ejercicios, más allá de lo que os hemos planteado, pero sí que al final eso va a una Excel que arroja unos resultados y que yo creo que es saludable hacerlos y más en este momento. ¿Vale? Sin más, esperando un poco que podéis hacer ruegos y preguntas, sí que por mi parte también agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado a la asistencia a este webinar y animaros también a que os conectéis a nuestra página web effort.es, donde podéis ver que otros webinars sobre cualquier aspecto tecnológico desde cualquier línea de negocio de las que veíamos al inicio estamos promoviendo, y si lo consideráis de interés, pues por supuesto os conectéis y le saquéis el máximo provecho. Enrique, nadie se anima de momento a preguntar. Pues si entendéis que no tenéis ninguna cuestión en este momento, no hay ningún problema, seguiremos estando en contacto. Gracias por vuestra asistencia. Esperemos que os haya sido de vuestro interés y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.